Muy buenas tardes en Europa, muy buenos días en América Latina y el Caribe. Esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos y bienvenidas al Seminario Internacional Disease, Illness, Sickness, Philosophical Perspectives. El día de hoy nos encontramos acá para escuchar a la profesora Leonor Irrazábal, perdón, a quien presentaremos en un instante. Antes de eso, quiero saludarles, darles la bienvenida, contarles que para la red de fenomenología naturalizada, hermenéutica y teorías de la enfermedad, es un gusto tenerles con nosotros en esta tercera presentación después de aquellas que realizamos para inaugurar este ciclo con el profesor Saulus Geniusas y con la profesora Lucrecia Rovaletti. Este seminario es un seminario que hemos desarrollado, que estamos desarrollando la profesora Agatha Bong de la Universidad Nacional a Distancia, UNED en España, y yo, Andrés Francisco Contreras, en la Universidad de Antioquia. Pretendemos juntar, reunir a las personas que trabajan estos temas de filosofía de la enfermedad y de humanidades médicas en perspectiva primordialmente fenomenológica y hermenéutica, alrededor de estos temas durante todo un año, durante el segundo semestre de 2023 y el primer semestre de 2024. Así que quienes se han inscrito ya pueden ver, por supuesto, o conocen ya el programa completo que consta para esta primera parte de 6 conferencias. Así que, bueno, quería simplemente saludarles y contarles también que estamos desarrollando un Call for Papers con el mismo título de esta presentación. Les compartiré más adelante en el chat el Call for Papers para que lo tengan presente si están trabajando estos temas y quieren presentar una propuesta para nuestra revista Estudios de Filosofía, un Call for Papers que vence al final de este mes. Así que, bueno, buenos días, Ágata, ¿cómo te encuentras? Hola, buenos días allá. Buenas tardes para los que se conectan desde España y otros países. Muy bien, muy animada con esa sesión. Pues tenemos de invitada a una persona con una formación realmente interdisciplinar y quisiera introducir a la doctora Leonor Irarrázaval, perdóname, que tiene formación en psicología, es doctora en psicología por la Universidad de Heidelberg en Alemania, trabaja en psicología clínica y psicoterapia, eh, pero también es persona responsable del proyecto Fondesit sobre la fenomenología de la empatía, la constitución de las relaciones tú-nosotros y sus patologías, lo cual hace que justamente su aporte para nuestra perspectiva y el objetivo de ese seminario sea tan interesante. Su campo de investigación se sitúa justamente en el cruce entre psicología, psiquiatría y filosofía dentro del marco conceptual fenomenológico. En sus investigaciones, la profesora incorpora aspectos éticos como la vivencia de vulnerabilidad en la enfermedad mental y también la empatía y sus alteraciones. No sé si ustedes asistieron a algunas sesiones de ese seminario enormemente interesante que nosotros hemos seguido con gran interés. Y también incorpora en su investigación la perspectiva de género. Es socia de la Sociedad Chilena de Psiquiatría, Neurología y Neurocirugía, donde colabora en el grupo de trabajo Psicopatología, Filosofía en Humanidades. En suma, pues se trata de una persona cuya, digamos, perspectiva es enormemente amplia y tenemos mucho gusto de tenerla hoy con nosotros. Leonor, bienvenida. Qué bueno tenerte con nosotros. Mm, Antes de darte la palabra, quisiera comentar que la exposición
de la doctora durará unos 45 generosos minutos, no te preocupes, por favor, si te excedes, y luego abriremos un turno de preguntas donde ustedes levantando la mano, idealmente, pues podrán participar. Hasta ese momento les sugerimos, bueno, no es una sugerencia porque de hecho los hemos silenciado, que permanezcan con el micrófono apagado. Vale, sin más, un placer. Leonor, por favor, cuando quieras. Ok. Muy buenas tardes, buenos días a todos y todas. Y me gustaría, en primer lugar, agradecer a la Red de Fenomenología Naturalizada, Hermenéutica y Teorías de la Enfermedad, y en especial a Andrés Contreras y Agatha Bach, por la invitación a exponer en este seminario Disease, Illness, Sickness, Philosophical Perspectives. El título de mi presentación hoy es Situaciones límites y experiencia de vulnerabilidad en el cuidado de la salud, pero más específicamente, voy a compartir pantalla ahora, más específicamente en el cuidado de la salud mental. Me gustaría que me confirmen si ven la pantalla, por favor. Perfectamente. Muy bien. Y agradezco la presentación de Ágata y me gustaría mencionar brevemente mi trayectoria de investigación. Yo en realidad soy psicóloga clínica, soy psicoterapeuta de adultos desde hace ya un par de décadas, pero desde hace un poco más de 10 años me dedico a la investigación también, y esta área de investigación la comencé con un proyecto doctoral en 2009, que era un estudio de los desórdenes del self prerreflexivo y de las narrativas de pacientes con esquizofrenia en primera hospitalización psiquiátrica, y este era un programa de doctorado en psicoterapia que se realiza en conjunto con la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero también en ese tiempo con una titulación en Heidelberg, Alemania. Entonces la parte empírica del proyecto la desarrollé en Chile, y la parte de toda la conceptualización y la publicación de los artículos lo hice en Heidelberg con el profesor Thomas Fuchs, que es un psiquiatra de orientación fenomenológica. Posteriormente a eso, trabajé 4 años en un proyecto internacional en colaboración con el doctor Paul Lysaker, que es un psicólogo de la Universidad de Indiana en Estados Unidos, también sobre el tema de la esquizofrenia, buscando marcadores fenomenológicos potenciales para esta enfermedad y usando una escala de la metacognición en esquizofrenia. Y esto fue un proyecto con más de 100 pacientes, y un proyecto también empírico de investigación. Y posteriormente hice un postdoctorado en la sección de psicopatología y psicoterapia fenomenológica de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Heidelberg en Alemania, en colaboración con el doctor Thomas Fuchs, y el proyecto era un proyecto conceptual sobre la vulnerabilidad humana que apuntaba a desarrollar un enfoque fenomenológico, antropológico de la psiquiatría, y entonces se centró en el análisis de la vulnerabilidad existencial de las enfermedades mentales, concebida como una sensibilidad experiencial subjetiva a situaciones traumáticas de la vida, pero también como una hipersensibilidad a la vida cotidiana que puede conducir a la psicopatología. Y actualmente, como ya mencionó Ágata, soy investigadora responsable de un proyecto Fondesit de iniciación sobre la fenomenología de la empatía, y este proyecto busca aplicar conceptualizaciones fenomenológicas clásicas y contemporáneas de la empatía en la investigación teórica y empírica, principalmente en los ámbitos de la psicopatología y la psicoterapia, pero también se extiende evidentemente a otros ámbitos como podría ser la relación médico-paciente en la práctica de la educación médica, y también
en el análisis, por ejemplo, de la formación de grupos y de la identidad social en psicología política. Y este proyecto Fondesit lo realizo con cooperación internacional del profesor Mats Henriksen de la Universidad de Copenhague y del profesor Timo Breyer de la Universidad de Colonia. En Alemania ambos son filósofos. Entonces, lo que voy a presentar a continuación es un trabajo que integra tanto estudios empíricos como conceptuales y que vengo desarrollando ya desde hace más de una década, y también hay que decirlo, todavía es un trabajo que está en progreso, en desarrollo. Entonces esto también lo podemos discutir, algunos de los puntos quizás al final en la parte de la discusión. Entonces, como les decía, el título mencionaba la salud como un concepto amplio, pero acá decimos que no hay salud sin salud mental, y la verdad es que yo me voy a enfocar más a la parte de la salud mental propiamente tal. El diagnóstico, en los términos propuestos actualmente, consiste en un abordaje integral de la persona que busca ayuda, tanto de su estado mental como físico, abarcando no solo los aspectos sintomáticos, sino también el potencial saludable que tienen las personas, además del contexto de su vida. Desde una perspectiva más amplia, entonces podemos decir que los síntomas o la sintomatología se sitúan en la vida de la persona, por lo que sus contenidos y significados solo pueden entenderse dentro del contexto de esa vida. En sí mismos, como decía Jaspers, los síntomas son ahistóricos y solo se conectan significativamente al contextualizarlos dentro del escenario de la vida del paciente. Si una postura un poquito más radical, como plantea Thomas Fuchs, dice: ninguna enfermedad mental puede diagnosticarse, describirse o explicarse sin tener en cuenta la subjetividad de los pacientes y sus relaciones interpersonales. Por lo tanto, las manifestaciones psicopatológicas, obviamente desde una perspectiva fenomenológica, no pueden reducirse simplemente al funcionamiento del sistema nervioso. Y acá vamos a la siguiente. Esto implica no solo una revisión de las metodologías que subyacen a las tradicionales conceptualizaciones diagnósticas objetivantes de las enfermedades mentales, sino también la necesidad de desarrollar metodologías para el estudio de la experiencia subjetiva de los pacientes. De esta manera parece apropiado utilizar métodos que intenten desarrollar un enfoque diagnóstico, entre comillas, centrado en la persona, mediante el empleo de una evaluación más holística de la condición de los pacientes. Por ejemplo, habría que preguntarse quién es esta persona más allá de la condición esquizofrénica. No establecer, desde esta perspectiva, se recomienda no establecer relaciones de tipo causa-efecto. Por ejemplo, cuando se plantea que la esquizofrenia se debe a un mal funcionamiento del sistema nervioso, ya sea al desequilibrio en ciertos neurotransmisores como la dopamina o la serotonina, sino abordar las enfermedades mentales con la noción de un modo de causalidad circular, considerando su emergencia desde niveles subjetivos, neuronales, sociales, incluso ambientales, cuyas influencias son dinámicas e interactúan continuamente entre sí. Y como parte de la introducción voy a referirme a qué es lo que estudia la psicopatología fenomenológica a grandes rasgos. Estudia las alteraciones de las estructuras formales de la experiencia subjetiva del paciente, por ejemplo, la espacialidad, la temporalidad, la intersubjetividad, la historicidad, y además los modos de intencionalidad, como son la percepción, la fantasía y la empatía, y cómo estas estructuras
de la experiencia y modos de intencionalidad se ven alterados en los distintos cuadros psicopatológicos y en las distintas enfermedades mentales. Además, desde una perspectiva fenomenológica, se considera importante también no solo la experiencia del paciente, sino la del clínico, es decir, la del psiquiatra, la del psicólogo o la de la persona de salud que se enfrenta a los pacientes. Y, por ejemplo, se hacen muchas investigaciones en cuanto al diagnóstico de la esquizofrenia, que puede ser reconocido de forma intuitiva según, por ejemplo, el sentimiento precoz o el precox feeling. Al experimentar los clínicos ciertas dificultades en el contacto con los pacientes con esquizofrenia. Se pueden experimentar una dificultad en la sintonía afectiva con esos pacientes, y esto puede ser útil como un diagnóstico intuitivo de ese tipo de problemática. Además, se ha desarrollado el campo de la bioética fenomenológica, que considera cuestiones éticas dentro de la práctica clínica y apunta a un enfoque fenomenológico de la enfermedad mental, considerando la no discriminación y la desestigmatización de los pacientes, así como promoviendo una mentalidad abierta respecto a la recuperación psicoterapéutica de las enfermedades mentales graves. Vuelvo a la esquizofrenia, que tradicionalmente se ha ubicado, se ha situado en un contexto de la medicina y de la psiquiatría biomédica, y por lo tanto el tratamiento ha estado principalmente centrado en la psicofarmacología, pero desde la fenomenología se espera que se abran otras vías de tratamiento. Y además se usa principalmente las metodologías cualitativas para el estudio de la psicopatología, y en especial para la esquizofrenia y para la psicosis y para el autismo, que son cuadros clínicos que no han sido suficientemente abordados desde enfoques no objetivantes, y existe por lo mismo una falta de comprensión de estos fenómenos más allá de la sintomatología aparente. La fenomenología psicopatológica actual ha ganado terreno enfatizando que las raíces de la enfermedad mental se encuentran en la experiencia prereflexiva o pretemática del paciente. Desde este punto de vista, se sostiene que la esquizofrenia implica una alteración particular de la autoconciencia básica, más específicamente una alteración de la ipseidad. La ipseidad significa en latín self o sí mismo, y se refiere a una configuración fundamental de la autoconciencia que corresponde a la perspectiva en primera persona dada tácitamente en la experiencia. Esta perspectiva normalmente está orientada intencionalmente desde dentro hacia el mundo y presupone un sentido inmediato de la experiencia de ser uno mismo, o de la experiencia dada como mi propia experiencia, es decir, con una cualidad de pertenencia personal o de personalización. Y no me voy a detener acá porque esto es más del ámbito de la psicopatología propiamente tal, pero sí creo que es importante mencionar los dos niveles de experiencia que se consideran al hablar de los desórdenes del self a nivel prereflexivo. Es decir, estamos entendiendo que hay estos niveles de experiencia implícito y explícito, donde el implícito sería prereflexivo, tácito o, según términos de Polanyi, proximal, mientras que el nivel explícito de la experiencia implica que la persona presta una atención deliberada a la experiencia de sí misma y la observa y la ordena, podríamos decir, de una manera reflexiva, temática o distal en términos de Polanyi.
estos niveles se considera que se influyen mutuamente entre sí, pero en términos de la esquizofrenia, se apunta a que hay un desorden a nivel de la autoconciencia básica prerreflexiva, es decir, ese sentido de que uno es uno mismo continuamente y no necesita preguntarse explícitamente quién uno es, sino que la identidad personal se da en este nivel tácito y es ahí donde habría una alteración en el espectro de la esquizofrenia. Desde la aproximación de la psiquiatría biomédica se espera entonces que el diagnóstico oriente al tratamiento de tipo psicofarmacológico. En cambio, desde la aproximación fenomenológica, en realidad tendríamos que apuntar a un tratamiento distinto. Y por lo mismo se espera, o yo espero, que el diagnóstico fenomenológico y las descripciones psicopatológicas orienten a un tipo de tratamiento psicológico, o más específicamente a la psicoterapia. Se requieren métodos que intenten caracterizar no solo la sintomatología que se manifiesta en las fases agudas de la esquizofrenia. Las fases agudas de la esquizofrenia consisten en los síntomas positivos que se denominan delirios y las alucinaciones, sino también que se consideren las experiencias de los desórdenes del self, que es algo que ha investigado desde hace mucho tiempo la psicopatología fenomenológica, que son experiencias que preceden a la aparición de los síntomas positivos, y de esta manera entonces se amplía el alcance de la exploración de la experiencia de los pacientes hacia áreas que no están tomadas en cuenta en los manuales diagnósticos estandarizados de los trastornos mentales como el DSM y el CIE. Las descripciones de los desórdenes del self se consideran útiles clínicamente para el diagnóstico diferencial y para la prevención de la esquizofrenia, y para la prevención de la psicosis, ya que es posible lograr una mejor comprensión de cómo surgen los episodios agudos al seguir la transición desde los trastornos básicos de la ansiedad hacia los síntomas declarados psicóticos, como son los delirios y las alucinaciones. De hecho, en muchos casos es difícil confirmar un diagnóstico de esquizofrenia hasta bien entrada la hospitalización, o incluso hasta que la enfermedad esté avanzada. Así, al ampliar el alcance de exploración de la experiencia del paciente a estas áreas que no están tomadas en cuenta en las clasificaciones diagnósticas estandarizadas, se aportan nuevos elementos descriptivos que potencialmente podrían aportar también a la clarificación del diagnóstico y a diagnósticos diferenciales. Entonces, esto es lo recién dicho a modo de introducción, y lo que voy a presentar a continuación es una introducción del concepto de vulnerabilidad humana como un medio para vincular el enfoque fenomenológico con el tratamiento psicoterapéutico. Voy a aplicar el concepto de situación límite de Karl Jaspers a la vulnerabilidad existencial en la manifestación de la enfermedad mental, y en particular a la vulnerabilidad que llamo ontológica en la esquizofrenia. Y finalmente sugeriré que la experiencia de vulnerabilidad es crucial no solo para comprender la manifestación de la enfermedad mental, sino también es un elemento clave del tratamiento psicoterapéutico fenomenológico. Se ha demostrado que la psicoterapia juega un papel importante en el tratamiento de la esquizofrenia. Sin embargo, habría que renunciar a la noción de que la esquizofrenia es meramente una enfermedad orgánica y, en cambio, abordarla como un trastorno que afecta la experiencia de vida del paciente. Lo anterior implica
que cobra prioridad un llamado a la comprensión psicológica o empática de la experiencia anómala del paciente. Una aproximación psicológica o empática de las enfermedades mentales considera la experiencia de vulnerabilidad como algo importante en la manifestación de la enfermedad mental y también en la intervención y en su tratamiento. Las fases agudas de la esquizofrenia, que son los delirios y las alucinaciones, se manifiestan descontextualizadas, es decir, los relatos de los pacientes se concentran o se limitan a las perturbaciones de la experiencia, incluyendo las alienaciones corporales. Es decir, la primera instancia, por ejemplo, en que un paciente con esquizofrenia, la primera instancia en que se diagnostica la esquizofrenia es cuando un paciente se psicotiza y se hospitaliza. Y es ahí cuando el paciente llega al hospital con una psicosis, con delirios y alucinaciones, es que se establece el primer contacto con el personal de la salud. Y entonces habitualmente el tratamiento se enfoca en este episodio agudo, en los delirios y en la alucinación. Sin embargo, al contextualizar el episodio psicótico en la historia de vida de los pacientes, es posible identificar que este se manifiesta con frecuencia cuando los pacientes planean regresar a sus estudios o trabajo después de años de aislamiento extremo. Este distanciamiento se convierte en un elemento estructural, una parte clave de la etapa predrómica de la esquizofrenia, es decir, las interacciones sociales se interrumpen antes de la aparición de los síntomas positivos. Es así como a partir del análisis individual de las historias de vida que es posible identificar los hitos biográficos de los pacientes, los significados personales involucrados en sus interacciones sociales significativas, así como la continuidad de la experiencia de vulnerabilidad que ellos tienen de estar en el mundo. Y estos son todos elementos claramente importantes para un trabajo o una intervención de tipo psicológica o psicoterapéutica. Y antes de entrar en lo que son las situaciones límites y la vulnerabilidad existencial, me gustaría referirme a tres términos técnicos de Karl Jaspers que él desarrolla en su trabajo más de tipo filosófico, recordando que Karl Jaspers fue psiquiatra, y desarrolló todo lo que es la conceptualización de la psicopatología fenomenológica, pero posteriormente dedicó su trabajo a la filosofía pura, antes de también trabajar en cuestiones más políticas. Y entonces tiene estos tres términos que son la existence, que es un término en alemán que no significa algo distinto a la traducción simple como existencia, lo abarcador o en inglés el encompassing, y la situación límite, que en alemán sería Grenzsituation. Y es posible identificar una relación entre estos términos. Lo abarcador es un elemento clave de la filosofía de Jaspers y enfatiza la dimensión trascendental de la existencia humana, junto con la necesidad de explorar filosóficamente preguntas fundamentales que van más allá de los límites del conocimiento empírico. Lo abarcador se refiere a una forma última, universal de conciencia de uno mismo, una noción que encuentra expresión a través de la metafísica de los mitos y los rituales de la religión. Es la conciencia del panorama más amplio, por decirlo así, de un horizonte que lo abarca todo, dentro del cual todos los seres humanos están ubicados de manera inclusiva y al mismo tiempo constituye también la conciencia de los límites del ser. La noción de existencia, por su parte, es concebida como el modo trascendente de la subjetividad y se refiere a un nivel individual único de conciencia, es decir, a una reflexión filosófica
de la existencia humana situada en el contexto de un mundo personal concreto. La existencia implica la capacidad de trascender las limitaciones de la existencia cotidiana para acceder a un conocimiento más auténtico de uno mismo y del mundo a través de la filosofía y la reflexión existencial, donde el concepto o la noción de libertad desempeña un papel fundamental. Entonces, las situaciones de la vida cotidiana se convierten en situaciones límites cuando una persona se enfrenta con su propia vulnerabilidad. Es decir, de esta manera yo relaciono el concepto de situación límite de Karl Jaspers con la experiencia de vulnerabilidad existencial. Hay una verdad inevitable de la persona que se manifiesta repentina y explícitamente. Se trata de una verdad significativa que podría adquirir cualidades perturbadoras para su integridad. Las situaciones límite revelan la propia vulnerabilidad existencial de una persona, iluminando aspectos esenciales de quien uno es en la interacción con los otros. En otras palabras, la autorrealización de la situación límite posibilita la revelación de una verdad existencial. Alternativamente, la verdad existencial puede permanecer oculta, no integrada dentro del alcance de la cosmovisión de la persona, lo que puede conducir a la autoalienación. En este último caso, el edificio estructural del sí mismo, que en alemán se menciona como Gehäuse, y en inglés se traduce como Hausen, concebido como el encuadre figurativo de la cosmovisión de una persona, se derrumba. La situación límite también implica la posibilidad de autorrealización, revelando la propia existencia, que según Jaspers es el ser de una persona en el límite. Ni la existencia ni lo abarcador se pueden comprender o aclarar siempre totalmente. Sin embargo, en un sentido existencial de la comprensión, aquello que no puede ser comprendido es también la fuente de lo comprensible. Es un proceso autoiluminador, algo que es potencialmente comprensible. En este último sentido, el aspecto incomprensible de la existencia es la libertad. Lo incomprensible que se manifiesta en la experiencia empírica como un límite, trasciende a sí mismo como una posibilidad abierta para su iluminación filosófica, es decir, para un salto a la libertad. El concepto de situación límite puede concebirse de este modo, en un sentido psicológico empírico, como un aspecto incomprensible de la experiencia, pero también en un sentido psicológico filosófico como una posibilidad para ampliar el alcance de las fronteras de la cosmovisión hacia un nuevo horizonte. En la esquizofrenia, la vulnerabilidad ontológica del paciente convierte la existencia misma en una situación límite, lo que lleva a una experiencia patológica no solo de situaciones traumáticas de la vida, sino también de encuentros interpersonales cotidianos con los otros. En un intento de involucrarse socialmente, los pacientes se enfrentan repentinamente a su propia vulnerabilidad de estar con los otros, lo que puede desencadenar un episodio psicótico como síntoma de experimentar esta dificultad como una situación límite. En el plano personalista, el sentido básico de sí mismo emerge dentro de la dimensión de significado de la intersubjetividad, que normalmente se manifiesta con un sentido de continuidad de la identidad personal. El sentido básico de sí mismo, tácito, básico, prerreflexivo, generalmente se manifiesta como una experiencia de uno mismo corporalizada y situada en un contexto. Además, mantenemos un sentido de ser la misma persona a lo largo de nuestra vida, a pesar de la diversidad de encuentros intersubjetivos y de las diversas situaciones de vida a las que estamos expuestos, e independientemente de las transformaciones corporales y de cosmovisión que experimentamos a lo largo de nuestro ciclo vital.
Implícitamente no nos preguntamos quiénes somos, sino que habitamos nuestros cuerpos con la conciencia de ser quienes somos. Hay alguien que habita nuestro propio cuerpo que resulta ser uno mismo. Explícitamente podemos acercarnos a nosotros mismos desde múltiples perspectivas y formas de relacionarnos con nosotros mismos, lo que permite articular explícitamente quién uno es como persona. El grado de sincronía entre el sentido implícitamente corporalizado del sí mismo y la persona con quien explícitamente uno se identifica corresponde a la medida en que integramos aspectos corporales, emocionales, cognitivos y conductuales de nuestra propia experiencia. El sentido básico del sí mismo revela formas significativas de verse y sentirse a sí mismo. Además, otras personas y el ambiente son vistos y sentidos en términos de estos significados. Específicamente, el sentido básico del sí mismo se relaciona con los que yo llamo significados existenciales, que influyen en nuestras formas de vernos y sentirnos a nosotros mismos, a los otros y al mundo. Los significados existenciales no están relacionados con los problemas de la razón, es decir, con cuestiones propiamente de la filosofía, tales como el tema del sentido de la vida, sino que están relacionados con este sentido básico de sí mismo que emerge en la interacción con otras personas y que nos predispone a comunicarnos de cierta manera a nosotros mismos, a los otros y al mundo. Entonces, la experiencia humana se organiza y se interpreta precisamente en términos de estos significados existenciales. Y además, nuevos significados se crean o emergen permanentemente a través de las interacciones de perspectiva situacionales y contextualizadas. Los significados existenciales basados en la identidad personal generalmente están conectados con un sentido aceptable de uno mismo. Sin embargo, los significados existenciales también pueden estar conectados con un sentido inaceptable de uno mismo, lo que puede desafiar la vulnerabilidad existencial de una persona en situaciones sociales o en las interacciones con los otros. Así, la experiencia de vulnerabilidad implica una sensibilidad a ser dañado o herido en términos de significados existenciales que adquieren cualidades perturbadoras para el sentido de integridad personal. En la esquizofrenia, desde esta aproximación, en la esquizofrenia, un episodio agudo entonces se relacionaría con la experiencia de vulnerabilidad de la persona, revelando significados existenciales perturbadores que se manifiestan en encuentros sociales con otros, como la sensación de abandono, ridículo o impotencia. Estos encuentros sociales pueden ser aparentemente situaciones sin importancia o triviales y no necesariamente amenazantes o estresantes para las personas en general, y por lo mismo pueden resultar a primera vista incomprensibles. Los encuentros sociales sin importancia o triviales son situaciones límite potenciales para una persona con esquizofrenia justamente debido a su condición de vulnerabilidad ontológica. De este modo, esta aproximación permite conectar la manifestación del episodio agudo con la vulnerabilidad del paciente, revelando experiencias significativas perturbadoras en diferentes encuentros sociales con otros. Aún más, es posible identificar una continuidad en la experiencia de vulnerabilidad con respecto a algún significado existencial que se ha sedimentado o se ha configurado tempranamente en la vida. Por ejemplo, un sentido de abandono, de ridículo o de impotencia. Naturalmente, una situación social trivial no puede entenderse como una situación límite, ni siquiera ser relacionada con una evolución patológica sin el conocimiento del significado existencial perturbador asociado a ella. Por ejemplo, puede resultar fácilmente comprensible que una persona se sienta avergonzada cuando enfrenta una situación que normalmente consideramos vergonzosa, como la conciencia corporal de su acné cuando conoce a otra persona. Sin embargo,
puede resultar difícil comprender que una persona se sienta avergonzada cuando enfrenta una situación que normalmente no se considera vergonzosa, como no sufrir de acné y aún experimentar vergüenza asociada con la conciencia corporal al conocer a otra persona. Una situación social aparentemente trivial puede comprenderse como una situación límite al contextualizar, por ejemplo, la vergüenza asociada con la vergüenza corporal, perdón, con la vergüenza asociada con la conciencia corporal en la historia de vida de la persona, revelando los significados existenciales que se han sedimentado a lo largo de las interacciones sociales significativas. De este modo, por ejemplo, en un paciente diagnosticado con esquizofrenia paranoide, la contextualización del síntoma del delirio, miedo a ser dañado o asesinado por otros, en diferentes situaciones interpersonales de la vida del paciente, permite comprender la evolución patológica de una situación límite que se remonta a la adolescencia temprana, haber sido intimidado o haber sufrido bullying debido a su acné. En este caso, desde una edad temprana, los otros y el mundo adquirieron para el paciente una sensación de falta de fiabilidad o una amenaza. De alguna manera, la vergüenza y el temor al ridículo se convirtieron progresivamente en una amenaza a ser herido hasta llegar al punto extremo de un temor que experimenta el paciente a que lo maten y que es lo que manifestó en el primer episodio agudo cuando ocurrió la primera hospitalización psiquiátrica. El paciente es consciente tanto de la magnitud de su miedo como de las limitaciones significativas que esto causa en su vida, además de la falta de una orientación clara de cómo superarlo. No obstante, sin una contextualización del miedo a la luz de la historia de vida del paciente, no es posible comprender que una situación social aparentemente trivial se vivencie como una situación límite y pueda estar a la base de un episodio psicótico. Y al contextualizar entonces este miedo paranoide patológico que que se manifiesta en el primer episodio psicótico, se puede entonces comprender esta situación a la luz de una contextualización de este miedo a lo largo de la historia de vida de este paciente. En la escuela secundaria, el paciente no podía hacer amigos. Señala que se volvió menos juguetón, que cambió repentinamente, se volvió menos conservador y más solitario, no jugaba mucho a la pelota ni se unía con tanta frecuencia a sus compañeros de la clase. También comenta que le costaba presentarse frente a sus compañeros y faltaba a la escuela cuando tenía que dar alguna charla sobre algún tema, lo cual empeoró cuando empezó a sufrir de acné, que lo hacía sentir que la gente lo miraba demasiado y en ese tiempo ya un poco perseguido. Fue a causa del acné que empezó a faltar a la escuela hasta que dejó de ir por completo y quedó totalmente aislado. El paciente no cree que su acné haya mejorado, pero que de alguna manera aprendió a aceptar esta preocupación. Ha pasado en el último tiempo mucho tiempo encerrado en su habitación y especialmente durante los últimos 4 años previo a la primera hospitalización. Y señala, no vi a nadie excepto a mi familia ni a mis amigos porque estaba jugando PlayStation, que es un juego un poco solitario, te encierras en ti mismo cuando estás en esto. Después de 4 años salió a trabajar y señala que fue cuando todo salió mal. Había pasado mucho tiempo en casa sin salir. Señala que tal vez no estaba preparado para salir y experimentar una vida así de repente. Fue entonces cuando empezó a sentir que la gente lo perseguía y que alguien lo quería matar. Y señala lo siguiente. Me pareció sospechoso que mis compañeros de trabajo no quisieran tomar su té donde yo tomaba el mío, así que pensé que le habían puesto algo, tal vez algún escupo o que le habían echado un poco de vinagre. Vi una tetera y un termo.
Y si yo sacaba del termo, ellos sacaban de la tetera, y eso me pareció raro, así que boté el té. No les agradaba, pensé, por mi forma de ser, poco amigable, poco hablador. Les pregunté a mis compañeros de trabajo si habían puesto algo en mi té y me dijeron que no, que nada, pero no les creí. El tema de la comida es difícil para mí. Durante las fases agudas de la esquizofrenia, los significados existenciales perturbadores se manifiestan de una manera ficticia. En tales casos, la psicosis, como la fantasía, pueden considerarse como una posibilidad, entre comillas, de libertad subjetiva, un acto de creatividad que produce su propio mundo ficticio. Sin embargo, a diferencia de las fantasías, la persona que experimenta psicosis no parece darse cuenta del carácter ficticio de sus propias manifestaciones psicóticas. En consecuencia, durante un episodio psicótico, la persona no identifica las manifestaciones ficticias como parte de su propia experiencia, sino como extrañas, ajenas o externas o poco familiares. En psiquiatría, tal desintegración aguda de la experiencia de la esquizofrenia se conoce tradicionalmente como un síntoma de primer rango de una forma patológica de división del ego, Ich-Spaltung, como se describe en el siguiente ejemplo. Hay dos lados en ella, destructivo y positivo. Una vez, cuando estaba en la cama, tuvo durante unos segundos la sensación de que se había transformado en dos personas que estaban acostados en la cama. Estaban acostadas en la cama. En este ejemplo, la autoconciencia implícita de ser uno mismo está de alguna manera desintegrada. Alguien que no era esta mujer, ella misma, estaba habitando su cuerpo. Desde otro punto de vista, según Husserl, la división del ego permite justamente una distinción tácita entre los diferentes modos de intencionalidad de nuestra experiencia. Por ejemplo, mientras uno está fantaseando, memorizando, percibiendo, uno se da cuenta implícitamente que la experiencia es claramente una fantasía, una memoria o una percepción. En este sentido husserliano del término, la división del ego permitiría darse cuenta implícitamente del carácter, entre comillas, como sí, de las manifestaciones ficticias de la propia experiencia. En el ejemplo anterior, sin embargo, la paciente no se da cuenta de que las dos personas diferentes acostadas en la cama son manifestaciones ficticias de dos aspectos coexistentes, incluso contradictorios, de su propio sentido de sí misma. En los casos de esquizofrenia paranoide es fácil relacionar el tema del episodio psicótico con el significado existencial a la base de la situación límite. Como vimos en el caso clínico anterior, este temor que se manifiesta en el episodio agudo como un temor a ser asesinado, es posible también a lo largo de la historia ir siguiéndolo de alguna manera, desde temprano en su adolescencia, como un miedo a ser observado o una vergüenza respecto a esta situación de acné que sufría. En los tipos desorganizados de esquizofrenia, la manifestación del episodio se orienta no tanto a poder seguir un contenido, evidentemente, porque aparece toda la experiencia fragmentada en el episodio psicótico, pero sí es posible identificar la manifestación del episodio en el momento y poder, a través del momento en que emerge el episodio agudo, poder identificar la situación límite en el contexto de la historia de día en que aparece, y de este modo poder identificar los significados existenciales que se han puesto en juego. Desde este punto de vista, en lugar de simplemente eliminar los síntomas positivos, los delirios y las alucinaciones, que sería el objetivo principal de un tratamiento biomédico, el proceso psicoterapéutico intentaría transformar la forma en que los pacientes se relacionan
con sus propias manifestaciones ficticias aún no integradas. De esta manera, el psicoterapeuta podría ayudar al paciente a darse cuenta que estas manifestaciones psicóticas son parte realmente de su propia experiencia, pero se manifiestan de una manera ficticia. De esta manera, el psicoterapeuta capta los significados existenciales asociados con la situación límite del paciente y buscaría comprender las anomalías de la experiencia, estableciendo conexiones significativas con los hitos en su historia de interacciones sociales. En consecuencia, se podría lograr una comprensión psicológica o empática. Se esperaría que los pacientes pudieran reflexionar entonces sobre su experiencia de vulnerabilidad y volverse explícitamente conscientes de la situación límite que enfrentan. Esto no implica embarcarse en un viaje de racionalización o una explicación, buscar una explicación causal que justifique por qué se sufre de una determinada enfermedad mental, sino que más bien habría que enfocarse en cómo se experimenta y se da sentido a los encuentros perturbadores significativos con los otros para de alguna manera aprender a lidiar con la experiencia de vulnerabilidad de una manera más aceptable o más saludable. La psicoterapia moviliza entonces al paciente hacia una autotransformación mediante la autorrevelación de la experiencia de vulnerabilidad. Y de esta manera se espera que el paciente amplíe el alcance de las fronteras de su cosmovisión, dando un nuevo sentido a su experiencia. Para fines de la psicoterapia, entonces, la dimensión espaciotemporal de la historia personal permite su comprensibilidad desde una perspectiva más amplia, configurando el concepto de persona en el contexto de las interacciones significativas de los pacientes. En lo que respecta especialmente al estado psicótico, la historia personal del paciente podría abrir un camino para la posible comprensión de los elementos simbólicos a la luz de las interacciones significativas. Esto también ayudaría al paciente a visualizar la frontera yo-otros o yo-entorno, reforzando su sentido de autonomía. Es decir, tener en cuenta la historia que el paciente cuenta sobre sí mismo mejora la articulación de su narrativa personal, que se va extendiendo progresivamente hacia diversos ámbitos de su vida. Es decir, no solamente a la elaboración o a la narrativa del episodio psicótico y de la sintomatología. Y esta elaboración más extendida de la narrativa parece importante para poder volver a la vida cotidiana, donde es importante articular el presente a partir de la experiencia que tiene lugar en el contexto interpersonal actual y desde allí articular el futuro con un horizonte de posibilidades. El restablecimiento del orden consensual dado por los aspectos situacionales de la historia de vida, es decir, articular la experiencia en secuencias temáticas cronológicas, permite seguir el progresivo alejamiento de los pacientes del mundo social, así como identificar las condiciones interpersonales involucradas en el momento de la aparición del episodio agudo. En este sentido, la articulación de las historias de vida de los pacientes, expresadas como creaciones narrativas de su propia subjetividad y de sus significados existenciales, permite un reordenamiento de la dimensión espacio-temporal, así como de los procesos interpersonales involucrados. Esta comprensión psicológica revela la dimensión intersubjetiva que conecta el surgimiento del episodio agudo con las biografías de los pacientes, teniendo en cuenta el significado existencial en juego en cada caso. Y para concluir, ¿cómo estoy de tiempo? ¿Estoy Puedes bien? concluir con tranquilidad, estás bien, no te Ya, preocupes. perfecto, gracias. La hospitalización constituye el primer escenario para que el paciente tome conciencia de su enfermedad.
Este es el momento en el que se manifiesta la enfermedad derivada de un brote psicótico inicial. Este momento crítico en el pronóstico es el punto de inflexión, ya que una vez dados de alta, los pacientes regresan, entre comillas, al no lugar que ocupaban antes de la hospitalización y en el mejor de los casos ocuparán el lugar del, entre comillas, enfermo o del esquizofrénico. La intervención biomédica psiquiátrica, que es la forma predominante de intervención en la fase aguda de la esquizofrenia, está orientada principalmente a reducir la sintomatología positiva, los delirios y las alucinaciones. Sin embargo, visto desde una perspectiva más amplia, el aspecto sintomatológico de la fase aguda es simplemente un signo o una señal de la gravedad de la situación general de vida que afecta al paciente. Así, se puede ver que es necesario que el diagnóstico involucre más aspectos de la vida del paciente, además de aquellos aspectos sintomatológicos tratados durante la hospitalización. Este último objetivo requiere el esfuerzo de una intervención interdisciplinaria continua. Las intervenciones psicoterapéuticas para pacientes con esquizofrenia han sido ampliamente descuidadas. Los tratamientos actuales son fundamentalmente farmacológicos, incluyendo tratamientos electroconvulsivos en fases agudas y siguiendo así un modelo médico-biológico que no ha sido suficientemente cuestionado desde mi punto de vista. En este contexto, la dimensión intersubjetiva parece sumamente relevante tanto para el desarrollo de tratamientos psicológicos como para la comprensión comprensión empática de los procesos interpersonales involucrados en la esquizofrenia como una interrupción de la intersubjetividad. Desde mi punto de vista, considero que desde el inicio de la hospitalización el apoyo psicoterapéutico parece de fundamental importancia. Se debe acompañar a los pacientes en su regreso a la intersubjetividad, mientras se deben hacer esfuerzos para brindarles el apoyo emocional adecuado para la comprensión del problema general de vida que los afecta, previo a las intervenciones centradas en tareas. Por ejemplo, desempeñar con éxito un rol social como estudiar o trabajar, los pacientes necesitan experimentar estar en el mundo con otra persona en un acompañamiento sincrónico de reciprocidad afectiva orientado a conocer su experiencia de vulnerabilidad existencial. Un enfoque empático de comprensión psicológica de la esquizofrenia asume de este modo una postura crítica respecto a su exclusiva conceptualización como una enfermedad biomédica crónica que requiere una medicación constante. La enfermedad de la esquizofrenia suele seguir un curso crónico con recaídas que requieren hospitalización y un deterioro cognitivo y social progresivo. Sin embargo, esta evolución desfavorable no necesariamente se debe al cuadro psicopatológico de la esquizofrenia en sí mismo. Desde mi punto de vista, de hecho, puede ser un indicio de las limitaciones del tratamiento biomédico habitual, que se centra principalmente en la eliminación de la sintomatología psicótica mediante la administración de psicofármacos e incluye el uso de terapia electroconvulsiva si las alucinaciones y los delirios, a juicio del psiquiatra, no responden a la medicación. Esta práctica continúa sin oposición del mismo modo que las personas mantienen sus hábitos, simplemente actuando de la manera a la que están acostumbradas. El problema es que el tratamiento biomédico de la psicosis no solamente elimina los delirios y las alucinaciones, sino también, junto a ello, las posibilidades de autocomprensión y autoconocimiento, que son aspectos esenciales para el desarrollo y la realización de todo ser humano. No abordar en el tratamiento la dimensión existencial de la enfermedad mental, que implica abordar empáticamente al paciente como persona,
podría aumentar aún más la discontinuidad experimental del paciente al desencadenar un verdadero abismo existencial sin retorno, contribuyendo a la cronicidad de la enfermedad mental debido justamente a una descontextualización progresiva de su historia vital y al aumento de la desintegración de la experiencia del paciente. Durante las fases agudas, las creencias delirantes constituyen la única forma disponible de organización cognitiva e interpersonal de los pacientes, por lo que en lugar de simplemente confrontarlas, se debe poner foco a la dificultad que ellos tienen para comprender pragmáticamente a los demás y al mundo y a sí mismo, y también a su experiencia de vulnerabilidad existencial. Es más, si la pérdida del sentido común se considera una de las características centrales de la esquizofrenia, entonces parece sensato afirmar que recuperar la comprensibilidad sería justamente un aspecto clave para superar la alienación. El mundo es un enigma para las personas con esquizofrenia, de la misma manera que aquellas personas con esquizofrenia siguen siendo un enigma para la psiquiatría. Poder resolver este enigma continúa siendo hoy en día un enorme desafío. Muchas gracias. Aquí hay algunas referencias de lo que acabo de presentar y les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, querida Leonor, muchas gracias por tu muy bonita presentación, muy interesante y desafiante para nosotros. Te pido que dejes de compartir un momento la pantalla. Y eso estoy intentando hacer. Ok, ahí estoy. Muchísimas gracias. Ahora sí, perfecto. Vamos a dar paso a una sesión de preguntas. La grabación, sin embargo, va hasta este momento.